con esta materia son el que ustedes al final del semestre estén en condiciones de analizar estructuras hiperestáticas e isostáticas aplicando el método de las fuerzas y principalmente el método de las deformaciones. Pues en el programa analítico de la materia, el método de las deformaciones está al final. Al final, es el último tema. Y bueno, el objetivo es llegar a ese tema y desarrollarlo como corresponde. Ya ves, Justiniano, su micrófono está generando un ruido. Bueno, y la pregunta que puedo plantearme es, esto que estamos viendo en la materia de CIP 204, ¿se aplica en la vida práctica? El ingeniero civil, esto que estamos viendo, ¿lo aplica en la actualidad en la vida práctica profesional? Porque si enseñamos algo que no se aplica en la vida práctica, entonces no deberíamos enseñar. Bueno, la carrera de ingeniería civil se caracteriza porque el ingeniero puede desenvolverse en muchísimos campos de lo que tiene que ver la construcción de obras civiles. Y no solamente con lo inherente a la construcción, sino también en la planificación de obras civiles. Y en tal sentido, pues son muchísimas las actividades dentro del campo de la ingeniería civil, de manera tal que en la actualidad es muy difícil que un ingeniero pueda cubrir todos esos conocimientos, ¿no? De ahí que, pues, los tiempos modernos exigen que el ingeniero tenga una formación más específica a través de un curso de posgrado, ¿no? A través de un curso de posgrado y así prepararse para ser un perito en una cierta parte del todo de lo que es la ingeniería civil. Y bueno, respecto a los métodos que vemos en la materia de CIP 204, ¿no? Lo requieren aquellos ingenieros que se van a dedicar como desarrolladores de programas aplicados a la ingeniería civil, principalmente aplicaciones destinadas al análisis y diseño de estructuras. Bueno, hay una aplicación que es el RAM Element. Ese programa o esa aplicación ha sido desarrollado por ingenieros bolivianos, exactamente ingenieros de la ciudad de Cochabamba, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con la primera versión del RAM Element, ¿no? En ese entonces adquirí ese programa del dueño, del ingeniero que elaboró el RAM Element hace unos 20 años atrás.
Ya, me costó $400. Y era un programa para el análisis, el diseño y la elaboración de planos de construcción, planos estructurales de construcción. O sea, yo compré el paquete completito en $400. Y actualmente ya el RAN Element, los desarrolladores siguen en la ciudad de Cochabamba. El principal de ellos ha fallecido, el ingeniero Boris. Y bueno, siguen los desarrolladores, pero el dueño del programa ya no son ellos. No son ellos. Pues Boris lamentablemente enfermó y necesitaba recursos económicos para su curación. Lamentablemente le prendió cáncer, ¿no? Y cáncer en un tumor en el cerebro, y necesitaba recursos económicos para curarse. Y es así que de ese modo él vendió el programa del RAN Element a una gran empresa transnacional que se dedica a nivel mundial a la venta de aplicaciones dentro, no solamente dentro del campo de la ingeniería, sino a nivel global. Bentley, que es la empresa, Bentley es la que se encarga de comercializar, ¿no? Y aplicaciones. Y Bentley pues le compró los derechos, la propiedad intelectual al ingeniero Boris. Y sin embargo, Bentley siendo el dueño, Bentley es simplemente, son gente que se dedica al comercio, gente que se dedica al comercio de programas. Y los desarrolladores siguen en Cochabamba y ellos perciben obviamente un sueldo desarrollando no solamente el RAN Element, mejorándolo, sino otras aplicaciones también. Entonces, aquel ingeniero que quiera incursionar dentro del campo de la elaboración de aplicaciones, pues tiene que saber el método de los trabajos virtuales, tienen que saber el método de las fuerzas y principalmente el método de las deformaciones. Y bueno, no estoy diciéndolo todo. En realidad, también tiene que tener conocimientos sobre el método de elementos finitos. El método de elementos finitos es uno de los métodos más poderosos que actualmente se tiene para el análisis de estructuras. Bueno, pues ese método lamentablemente no se les enseña en nuestra universidad. No aprovechamos, hay un ingeniero que es doctor en estructuras que domina el método de los elementos finitos. Es el doctor Yanela, es docente de estructuras especiales, si no me equivoco, en el 10º semestre. Y ahí está ese ingeniero con sus conocimientos y pues habría que pedirle que de vez en cuando, ya que no hay la materia de elementos finitos, pues que dicte seminarios referente al método de los elementos finitos. Y bueno, afuera de la universidad, hay excelentes profesionales. Algunos dictan cursos en la SIP, en la Sociedad de Ingenieros, otros dictan cursos en la Cámara de la Construcción y algunos a través de algunas instituciones cruceñas dictan cursos. Yo he asistido a algunos de esos cursos y sinceramente he quedado admirado por los conocimientos y la capacidad de esos ingenieros.
¿no? Y fui a esos cursos, les repito, y la verdad he quedado admirado la capacidad que hay profesionales de excelente capacidad afuera en el medio. Y dentro de mí nomás cuando estaba en esos cursos me preguntaba, este ingeniero debería estar en la universidad dictando clases. Este debería estar allá. ¿Por qué? Porque la persona era muy puntual, muy responsable como profesional. Ustedes sabían que el requisito fundamental para llamarse profesional es que tiene que ser una persona disciplinada, tiene que ser una persona puntual, ¿no? De nada sirve que tenga conocimientos, pero no tiene esas cualidades de ser disciplinado y principalmente puntual, ¿no? Por ahí escuché a un filósofo, leí, que dice que aquel profesional que dice que es profesional, pero no es puntual, no es responsable con su trabajo, entonces ese señor no es profesional, ¿no? Un ejemplo, si uno adquiere el compromiso de realizar un trabajo, y cuando uno adquiere un compromiso de realizar un trabajo, pues hay fechas que cumplir, hay plazos que cumplir, porque no le van a esperar 1 o 2 años a que termine el trabajo, ¿no? ¿En qué tiempo lo va a cumplir el trabajo? En un mes, 30 días calendario. Muy bien. Si ese ingeniero realmente es profesional, pues tiene que cumplirlo. Sí o sí lo tiene que cumplir. De lo contrario, no, ese señor no es profesional. ¿Ya? No es profesional. Y lamentablemente van a ver que en nuestro medio pocos son los que tienen ese compromiso de cumplir lo que él dice. La mayoría no cumplen y empiezan a poner excusa. Señor, va a disculpar. Estuve enfermo. Oh, Señor, va a disculpar. Tenía problemas familiares. Mi esposa se enfermó y por eso no pude cumplir. No, Señor, usted sabe el COVID no me dejó terminar el trabajo. En fin, una serie de excusas que un verdadero profesional no tendría que expresarlo, no tendría que justificar su incumplimiento. Entonces, yo digo que en las universidades también se debería enseñar eso, ¿no? Pero lamentablemente no es así, ¿ya? Les hago este comentario porque yo he vivido momentos un tanto traumáticos eh, por el motivo de que 2 de mis hijos entraron a la Gabriel René Moreno a estudiar. Ellos estudiaron en el Cardenal Cushing, donde ahí la puntualidad es intachable, intachable. Bueno, sale en bachiller y bueno, los tuve que meter a la Gabriel porque lamentablemente no tengo los suficientes recursos, ya que son pues 6 hijos que tengo. Y ya dos estaban en la universidad y 2 más por entrar. Entonces, imagínense, 4 hijos tener en una universidad privada, imposible. Mis recursos no daban. Así que, señores, a la Gabriel nomás. Y fue así que entraron a la Gabriel. Y ahí, antes de que entren a la Gabriel, hablé a mis hijos y le dije, hijo, van a entrar a una universidad donde lamentablemente todo lo que les enseñaron en este colegio no se va a cumplir.
no se va a cumplir. Pero hagan un esfuerzo para no contagiarse. No se contagien. La mayoría no son puntuales. La mayoría no son responsables. Algunos ni siquiera van a pasar clases. Son totalmente irresponsables. Si un docente no va a pasar clases, pues bien, váyase a la biblioteca, agarre un libro y póngase a estudiar. No se quede de vago ahí, porque ahí lo van a convertir en un vago. Bueno, así en esos términos hablé a mis hijos, ¿no? Y todo porque yo también estudié en la Gabriel, salí ingeniero de la Gabriel. Y en cierta medida, sí, me contagiaron lo malo que había. Pero ya saliendo profesional, cuando salí profesional, tuve problemas por todo aquello que me contagiaron. Ser irresponsable, no ser puntual con los compromisos. Y bueno, eso me ocasionó un sinfín de problemas, hasta desprestigio, ¿no? Cuando uno no es puntual, ya el cliente al ratingo chismea a otras personas. No es ingeniero irresponsable, no es puntual con su trabajo. Me prometió esto y no ha cumplido. Bueno, así estaba yo hasta que pues dije, no, esto no puede seguir así. A este paso voy a ir por mal camino. Así que pues tuve que educarme yo mismo y decir, de aquí en adelante tengo que ser puntual y responsable. Pues bien, jóvenes, con mucha fuerza de voluntad, porque no es tan fácil cambiar, con mucha fuerza de voluntad e inclusive con ayuda de mi esposa, fui cambiando, porque hay cosas que no se cambian de la noche a la mañana. Mi misma esposa, cuando veía que no cumplía, ella me trataba. ¿Cómo pues? ¿Qué clase de profesional sos vos? En fin, bueno, fui cambiando hasta que al final lo logré. Y luego, cuando cambié y logré ser puntual y responsable y cumplidor con mis compromisos, jóvenes de por sí empezaban a llegar más trabajo. ¿No? Ya que las gentes me recomendaban, ¿no? Ese ingeniero he cumplido, hace bien sus cálculos. Y así. Y actualmente sí, debo reconocer que tengo bastante trabajo. Y obviamente tengo que esforzarme por cumplir. Y lo hago. Y cuando uno cumple, uno se siente, como le dijera, hasta feliz de haber cumplido, satisfecho de que las personas hablen bien de uno. Bien, jóvenes, ese es el comentario y que lamentablemente tengo que hablar mal de nuestra universidad, porque aquel que no reconoce lo mal que está, nunca cambia. Para cambiar hay que reconocer que uno está mal. Bueno, pero lamentablemente hay un dicho que dice, una golondrina no hace verano. O sea, yo solito, difícil que lo cambie a la universidad. Esto tiene que ser un trabajo de equipo y tiene que venir desde el rectorado, desde el vicerrectorado. Esos señores son los que tienen la oportunidad histórica de cambiar a nuestra universidad. Bueno, hay un dicho que dice, la esperanza es lo último que muere. Pero ya yo he tenido muchas esperanzas y nunca se han cumplido. Y así estamos jóvenes en nuestra universidad. A ver, a futuro, ¿cómo nos va? La esperanza es en los más jóvenes que algún día puedan cambiar nuestra universidad. Y no solamente nuestra universidad, esto es a nivel nacional. Y si es a nivel nacional, entonces ahí interviene el presidente. El presidente es el que tiene que hacer algo para cambiar nuestras universidades. Pero no, señores, el presidente, por más que sea presidente, no tiene por qué meterse, señor, respete la autonomía. Y listo. Así decimos cuando alguien nos critica, cuando alguien nos hace notar que estamos mal,
al ratingo le sacamos. Respete la autonomía. La verdad que estamos mal, jóvenes. Bueno, habiendo ese comentario sabatino, hoy es sábado, vamos a continuar, jóvenes, a no ser que alguien también quisiera aportar algo a esta charla. Si no, continuamos. Y si alguien no está de acuerdo con lo que digo, no hay ningún problema, ¿no? Por algo estamos en democracia. No digo que yo tengo 100% la razón, posiblemente algunos también hay que escuchar comentarios. Y bueno, jóvenes, estamos viendo el método de las fuerzas. Hemos dejado inconcluso, estuvimos viendo el procedimiento paso a paso. Y haciendo un pequeño resumen hasta donde hemos llegado, bueno, este método de las fuerzas permite analizar estructuras hiperestáticas. Y lo primero que tenemos que hacer para el análisis es determinar el grado hiperestático total. En otras palabras, tenemos que determinar el número de incógnitas hiperestáticas. Bueno, y hablando del grado hiperestático total, tiene dos componentes. Uno de ellos es el grado hiperestático externo y el otro es el grado hiperestático interno. El grado hiperestático externo se refiere a las reacciones en los apoyos que están por demás, ¿ya? Con respecto al número de ecuaciones de la estática, el número de reacciones en los apoyos en estructuras hiperestáticas externas es mayor al número de ecuaciones de la estática. ¿Cuán mayor? Bueno, simplemente hacemos la formulita que vimos, grado hiperestático externo es igual a el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática. Y de esa manera determinamos el número de reacciones que están en exceso. Pues bien, a ese número de reacciones que están en exceso, los identificamos como incógnitas hiperestáticas externas y les cambiamos de nombre, ¿no? Le llamamos X1, X2, X3 y así sucesivamente. Ingeniero, disculpe, ¿está mostrando pantalla? Sí, no, es que estoy repasando, no sé o no me están entendiendo. Estoy repasando lo que vimos la clase anterior. Ya va a disculpar. Pensamos que ¿Ya? estaba mostrando pantalla. Parece que yo nomás estoy soñando. Al explicarles, por mi mente pasa todo lo que habíamos visto en la anterior clase. Estoy soñando ahorita. Se está entendiendo ya, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, pues lo habíamos dejado por ahí y vamos a continuar. Bueno, pues le seguiré. Pregunto, ¿me están entendiendo lo que estoy hablando? Sí se entiende, ingeniero. Bueno, seguramente me van a entender los que vinieron a la clase y los que no vinieron a la clase anterior, seguro que no me van a entender lo que estoy hablando. Bueno, entonces, prosiguiendo. Luego, el grado hiperestático interno. Resulta que las estructuras se las puede clasificar en estructuras abiertas y estructuras cerradas. Bueno, cuando se tiene estructuras cerradas, hay que abrirlas haciendo cortes, ¿no? Y al hacer un corte, en el lugar donde hemos hecho el corte, aparecen los esfuerzos internos en el punto donde se ha hecho el esfuerzo de corte. A esos esfuerzos internos se les denomina incógnitas hiperestáticas internas. Ahora,
En una estructura abierta, el grado hiperestático interno es cero. Repito, en una estructura totalmente abierta, el grado hiperestático interno es cero porque ahí no hay nada cerrado, no hay necesidad de cortar para abrir la estructura. Y bueno, finalmente, sumando el grado hiperestático externo con el interno, determino el grado hiperestático total. O sea, el número total de incógnitas hiperestáticas, que las identificamos con X sub 1, X sub 2, X sub 3 y así sucesivamente. Luego, ¿qué más hacemos? Una vez definidas nuestras incógnitas hiperestáticas externas, o sea, aquellas reacciones de apoyo que son nuestras incógnitas hiperestáticas externas, tenemos que modificar aquellos apoyos donde hay incógnitas hiperestáticas externas. Tenemos que modificar los apoyos para, de esa manera, obtener la estructura isostática equivalente. Bueno, por lo tanto, si yo tengo un apoyo empotrado y el momento en ese apoyo empotrado es una de mis incógnitas hiperestáticas, el momento es una de mis incógnitas hiperestáticas, ese apoyo lo tengo que modificar. ¿Cómo? Lo reemplazo por un apoyo que permita desplazamiento angular, ya que el momento está asociado a desplazamiento angular. Entonces, el apoyo empotrado lo tengo que reemplazar por un apoyo articulado fijo, ¿no? Entonces, dependiendo de mi incógnita hiperestática, si es un momento o una fuerza, debo hacer el correspondiente o la correspondiente modificación del apoyo. Y de esa manera, pues, obtenemos la estructura isostática equivalente. Y luego, finalmente, la estructura isostática equivalente es la que tenemos que analizar. Y para ello, el camino más sencillo es aplicar el principio de superposición de efectos, ¿no? Donde para ello definimos lo que se llama la estructura principal. Bueno, pregunto, ¿alguien me podría explicar a qué llamamos estructura principal? Es la estructura isostática con las cargas, ¿no? A ver, por favor, no le escuché bien. A la estructura isostática con las cargas. A la estructura isostática con las cargas. No. Bueno, lo voy a decir. Llamamos estructura principal a la estructura isostática equivalente, o sea, aquella estructura con las cargas, pero con sus apoyos modificados, ¿no? Esa es la estructura isostática equivalente. La estructura principal es esa misma estructura, pero sin las cargas. Sin las cargas. Bueno, entonces, pues, lo que hicimos la clase anterior fue analizar la estructura isostática equivalente, aplicando el principio de superposición de efectos. Y luego, aplicando el principio de superposición de efectos, hemos analizado por partes la estructura isostática equivalente. Primero, analizamos para la carga externa. Y a eso le hemos llamado la estructura E sub 0. Luego, analizamos
la estructura principal, tomando como carga la primera incógnita hiperestática, que como es incógnita, no se conoce su valor, pero le damos un valor unitario. Dándole un valor unitario, analizamos la estructura y a eso le llamamos la estructura E sub 1. Y a esa estructura E sub 1, entre llaves, lo encerramos entre llaves y lo multiplicamos por el valor verdadero de X1. Luego, ¿qué más sigue? Más otra vez la estructura principal y la carga es la segunda incógnita hiperestática, al que le damos un valor unitario y para ese valor unitario se analiza. Esa estructura analizada se le llama la estructura E sub 2. Y luego encerramos entre llaves y lo multiplicamos por el valor verdadero de X2. Y así sucesivamente hasta completar todas las incógnitas hiperestáticas. Bueno, analizar una estructura, ¿qué significa? Calcular reacciones, calcular los esfuerzos internos en las barras, momentos normales, cortantes, y luego calcular las deformaciones que experimenta la estructura. Pues bien, en el método de las fuerzas tenemos que calcular las deformaciones, pero previamente hay que calcular reacciones y esfuerzos internos. Pues bien, hasta ahí hemos llegado. En realidad, un poco más. Les expliqué en cuanto a las deformaciones, qué deformaciones se tienen que calcular. Y desde luego, esas deformaciones al final se calculan aplicando el método de los trabajos virtuales. Pues voy a explicar nuevamente, pero desde un poquito atrás, voy a repetir la parte correspondiente al cálculo de las deformaciones. Jóvenes, les comento que desde la próxima clase, ya estoy avisando, aunque ya en una oportunidad les comenté, a partir de la próxima clase voy a hacer preguntas de manera individual al estudiante. Y según cómo responda, pues le tengo que poner una nota, ¿no? Qué sé yo, de repente le pregunto, a ver, veamos, ¿quién está presente? Cartagena, Soria, Betty. Cartagena, Soria, Betty, por favor, explíquenos en qué consiste el principio de Allenberg. Bueno, entonces, según cómo responda, esta es la planilla de asistencia, acá abajito, participación en clases. Ahí está la planilla. Según cómo responda, aquí le pongo un 100, un 70, un 80, y si no responde nada, pues le pondré 0. Voy a preguntar siempre sobre temas que ya hemos visto. Y para que no se quejen, siempre pregunto algo que he explicado en clases. Siempre. Nunca les voy a preguntar algo que no he visto en clases. ¿No? Porque por ahí, ingeniero, usted no enseñó eso. Bueno, qué lindo fuera que trabajásemos de verdad a nivel universitario, ¿no? Al universitario se le da el programa analítico y él también debería estudiar por su cuenta. Y si es posible, mucho más que el profesor. ¿No? Uno de los objetivos que debería trazarse un estudiante universitario es ser mejor que el profesor, ¿no? Ese es un objetivo.
pero sé que en sus planes, en los planes de la mayoría, no está grabado en su cabeza ese objetivo, ¿no? Para conseguir algo, primeramente lo tenemos que poner como un objetivo de nuestra vida. Y ese objetivo lo tenemos que grabar en nuestro cerebro. De lo contrario, no funciona, ¿no? Entonces, uno de los objetivos debería ser mejor que el docente. Y eso no, de repente alguien por su mente ha corrido, pero eso es imposible. Pues bien, si alguien ha pensado de esa manera, uy, no señores, está pensando mal. Y si va a pensar que es imposible, entonces todas las cosas van a ser imposibles para él. No, sí es posible ser mejor que el docente. Yo he tenido alumnos que sí he tenido que reconocer y los he felicitado por haber aprendido algo, otros temas que yo no los había mencionado. Bueno, bien jóvenes. Entonces, desde la próxima clase hay que ir estudiando y además ya fijamos la fecha del parcial. A estas alturas ya deberían estar estudiando fuerte y duro. Y esa preguntita que les hice sobre el principio de Allenberg, ya deberían haberlo contestado. Bueno, entonces, jóvenes, como no están estudiando y lo están dejando para de último, ¿no? Yo siempre digo, aquellos que dejan para de último, e inclusive el examen yo le fijé la anterior, el siguiente sábado ya es el examen. El anterior sábado fijé la fecha. Y siempre digo, cuando un alumno se pone a estudiar, justo recién cuando digo la fecha del examen, demasiado tarde. Va a poner en riesgo la aprobación de la materia. Uno tiene que ir estudiando desde más atrás. Desde más atrás. Bueno, bien jóvenes, continuemos entonces. Retrocediendo un poco en el tiempo, voy a volver a explicar algo, principio, el método de las fuerzas. Bien, jóvenes, estamos aplicando el principio de superposición de efectos para el análisis de la estructura isostática equivalente, donde el análisis lo hemos dividido en varios casos, ¿no? Y para cada uno de esos casos me estoy refiriendo a lo que hemos llamado la estructura E sub 0, la estructura E sub 1, E sub 2, E sub 3. Hay que calcular las reacciones en los apoyos y los esfuerzos internos. Una vez hecho esto, tenemos que pasar a calcular las deformaciones. Bueno, y hablando de deformaciones, no hay que calcular todas las deformaciones que experimenta la estructura, no. Se calculan aquellas deformaciones que están relacionadas a las incógnitas hiperestáticas. Bien, y lo tenemos que analizar de la siguiente manera. Ahí está la estructura isostática equivalente. El pórtico que estamos resolviendo presenta tres incógnitas hiperestáticas. Pues bien, se supone que ya he analizado las reacciones y los esfuerzos internos aplicando el principio de superposición de efectos y ahora toca analizar las deformaciones. Entonces, empezamos analizando las deformaciones correspondientes a la estructura E sub 0, ¿no? ¿Qué
¿Qué es la estructura E sub 0? Es la estructura principal sometida a la carga externa propiamente dicha. Claro que también las incógnitas hiperestáticas X1, X2 y X3 también son cargas externas. Así las tenemos que considerar. Aplicando el principio de superposición de efectos, tenemos que analizar la estructura para cada una de las cargas externas, para todas las cargas externas. Bueno, lo hacemos por etapas, aplicando, repito, el principio de superposición de efectos. Entonces, primeramente analizamos la estructura principal sometida a la carga externa propiamente dicha. Y se supone que ya calculé reacciones y esfuerzos internos y ahora debo calcular deformaciones. ¿Cuáles deformaciones? Bueno, ya mencioné que son aquellas que están relacionadas a las incógnitas hiperestáticas. Bueno, supóngase que la estructura bajo la carga distribuida y puntual se deforma, ¿ya? Se deforma y al final queda su configuración deformada como estoy mostrando en el gráfico. Por lo tanto, lo que me interesa conocer en cuanto a deformaciones es en el nudo G, donde está la incógnita hiperestática X1, lo que me interesa conocer es el desplazamiento angular del nudo G. Y en cuanto al apoyo en F, lo que me interesa conocer es el desplazamiento lineal en la dirección de la incógnita X sub 2. Y finalmente, con respecto a la incógnita X sub 3, lo que me interesa conocer es el desplazamiento lineal relativo de los nudos N1 y N2. Resulta que la barra DE era una sola y la hemos cortado para abrir la estructura. Al cortar, pues la barra se divide en dos barras. Y por lo tanto, en esta zona donde antes había un solo nudo, ahora tengo dos nudos. Pues bien, debido a esta carga, esos nudos en algunos casos se alejan y en algunos casos se acercan. Y lo que interesa calcular ahí es el desplazamiento lineal relativo entre esos dos nudos. Pues bien, entonces vamos por partes. Al desplazamiento angular en el nudo G le vamos a llamar delta 1. Le vamos a llamar delta 1. Ahí está. Trazo la tangente a la elástica y ahí está el desplazamiento angular. Y le vamos a llamar delta 1, pero más exactamente le voy a llamar delta 1, 0. El 0 viene por el hecho de que los desplazamientos que estoy calculando ahora corresponden a la estructura E sub 0. Luego, lo que necesito calcular ahora es el desplazamiento lineal del nudo F. Ahí está, que le vamos a llamar delta 2. Pero en este caso le llamamos delta 2, 0. Y finalmente, ya, para las barras que hemos dividido en dos, vamos a calcular el desplazamiento lineal relativo de los nudos N1 y N2. A eso le vamos a llamar el delta 3, 0. Y esto, obviamente, lo tenemos que calcular, cada uno de estos desplazamientos lo calculamos aplicando el método de los trabajos virtuales. Listo. No hay más que analizar. Vamos al siguiente. Más. Ahora tengo la estructura principal, donde la carga, en este caso, es la incógnita hiperestática X1, al que para el análisis se le da un valor unitario. Muy bien. Entonces, voy a suponer que bajo esta carga externa, la estructura se deforma. Pero antes de ello, a esta estructura la identificamos con E sub 1. O sea, E sub 1 es la estructura principal con la carga X sub 1 igual a 1.
Muy bien, se supone que ya he calculado las reacciones, los esfuerzos internos y ahora me falta calcular las deformaciones. Voy a asumir que debido a esta carga, o sea, a este momento, la estructura se deforma y queda de esa manera. Y nuevamente, lo que me interesa calcular es el desplazamiento angular del nudo G, al que le llamamos delta 1, ya que la incógnita hiperestática se llama X sub 1. Entonces, al desplazamiento angular le llamo delta 1, pero más exactamente le llamamos delta 1, 1. ¿Por qué? Porque este desplazamiento es de la estructura E sub 1. Luego, en el apoyo en F, calculamos el desplazamiento delta 2, delta 2, 1, exactamente, y finalmente, acá, para la barra de E, que ha sido dividida en dos barras, calculamos el desplazamiento lineal relativo, que le llamamos delta 3. En este caso, tiene que ser delta 3, 1. Proseguimos, más. Vamos ahora a la estructura donde la carga es la segunda incógnita hiperestática, X2, al que le damos un valor unitario y luego, pues, esa es la estructura E sub 2. O sea, E sub 2 es la estructura principal con la carga X sub 2 igual a 1. Bueno, esa estructura, el análisis de esa estructura lo encerramos entre llaves y lo tenemos que multiplicar por el valor verdadero de X2, pues que aún no lo tenemos. Muy bien. Ahora voy a asumir que debido a esta carga externa, la estructura se deforma. Allí está. Por lo tanto, lo que me interesa conocer es en el nudo G el desplazamiento angular delta 1. En este caso, ha de ser delta 1, 2. En el otro apoyo, el delta 2, que ha de ser el delta 2, 2. Y finalmente, el desplazamiento delta 3, que en este caso le tengo que llamar delta 3, 2. Y proseguimos. Nuevamente, la estructura principal y esta vez la carga es la incógnita hiperestática X3, al que también le damos un valor unitario. Para ese valor unitario es que hacemos el análisis, reacciones, esfuerzos internos, deformaciones. Una vez concluido el análisis, pues a la estructura E sub 3, que es la estructura principal con la carga X3 igual a 1, lo encerramos entre llaves y lo multiplicamos por el valor verdadero que X3, que aún no lo tenemos. Y luego, pues tengo que calcular las deformaciones. ¿Qué deformaciones? Acá, en el nudo G, necesito calcular el desplazamiento angular, que tendría que llamarle el delta 1. En este caso tiene que ser delta 1, 3. En este apoyo tengo que calcular el desplazamiento lineal, el delta 2, que en este caso le tengo que llamar el delta 2, 3. Y finalmente acá tengo que calcular el desplazamiento delta 3, o sea, el delta 3, 3. ¿Ya? Para indicar qué desplazamientos debo calcular, no es necesario que dibuje la deformada de la estructura. No es necesario, ya que los desplazamientos que se calculan son aquellos desplazamientos que están relacionados a las incógnitas hiperestáticas. Pero lo voy a mostrar, ahí está la deformada, y ahí está el desplazamiento angular que le llamamos el delta 1, 3, el delta 2, 3 y el delta 3, 3. Y listo. Todos estos desplazamientos, repito, se calculan aplicando el método de los trabajos virtuales. Pues bien, con esto ya hemos concluido en su totalidad el análisis y ahora pues aplicamos el principio de superposición de efectos. ¿No? La ecuación del principio de superposición de efectos dice lo siguiente, que la estructura inicialmente planteada es la suma de E sub 0
más E sub 1 por X1 más E sub 2 por X2 más E sub 3 por X3. Donde en esta ecuación X1, X2 y X3 son las incógnitas hiperestáticas y no las conocemos. Son el valor verdadero de las incógnitas hiperestáticas cuyos valores aún no los hemos determinado. Bueno, esa expresión la puedo plantear también de una manera más condensada, ¿no? Donde la serie que se repite desde E1 hasta E3 lo puedo expresar de esta manera. Bien, N llegaría a ser el número de incógnitas hiperestáticas, que en este caso es 3. Prosiguiendo. Pues bien, a continuación nos tenemos que plantear la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura. Ahí está la estructura inicialmente planteada, ¿no? La estructura inicialmente planteada. Y la estructura inicialmente planteada muestra que en el nudo G hay un apoyo empotrado. Por lo tanto, allí el desplazamiento angular es nulo. También muestra que en el nudo F hay un apoyo articulado fijo. Por lo tanto, ahí no hay desplazamiento lineal. La barra DE no tiene ningún corte. Por lo tanto, aquí, en el centro de esta barra, no tiene sentido hablar de desplazamiento lineal relativo. No hay ningún desplazamiento lineal relativo. O sea, en conclusión, en el nudo G el desplazamiento angular es 0, en el nudo F el desplazamiento lineal es 0 y en el centro de la barra de el desplazamiento lineal relativo también es 0. Ahora, esta estructura la hemos transformado en una estructura isostática equivalente y luego la estructura isostática equivalente la hemos analizado por partes aplicando el principio de superposición de efectos, ¿no? Donde tenemos E sub 0 más E sub 1 por X1 más E sub 2 por X2 más E sub 3 por X3. Pues, sumando E sub 0 más E sub 1 por X1 más E sub 2 por X2 más E sub 3 por X3, me tiene que dar como resultado lo que dice la estructura isostática equivalente. Y la estructura isostática equivalente tiene que reflejar lo que dice la estructura inicialmente planteada. Y lo que dice la estructura inicialmente planteada en cuanto a las deformaciones, me dice que las deformaciones que hemos estado analizando son nulas. Entonces, pues, bajo ese concepto, inmediatamente yo puedo escribir la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura, ¿no? Ahí está la estructura isostática equivalente, ¿no? Donde lo que hemos analizado y calculado es el desplazamiento angular del nudo G, que, observando la estructura inicialmente planteada, ahí es 0. Por lo tanto, sumando los resultados parciales obtenidos al aplicar el principio de superposición de efectos, ¿ya? Delta 1, 0 es el desplazamiento angular en G en la estructura E sub 0. Delta 1, 1 es el desplazamiento angular en G en la estructura E sub 1, que lo multiplicamos por el valor verdadero de X1. Delta 1, 2 es el desplazamiento angular en la estructura E sub 2, multiplicado por el valor verdadero de X2. Y delta 1, 3 es el desplazamiento angular en la estructura E sub 3 por X3. La suma de esto, sí o sí, tiene que reflejar lo que dice la estructura inicialmente planteada. Y dice que el desplazamiento delta 1 es 0. Y por ese motivo, esta ecuación, esta suma, la tengo que igualar a 0.
Bien, de manera similar, ¿no? Voy a obtener la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura para el desplazamiento lineal en el apoyo en F. Ahí hemos también calculado, ¿no? Delta 2,0, delta 2,1, delta 2,2, y luego la suma tiene que ser igual a 0. Eso dice la estructura hiperestática inicialmente planteada. Y finalmente, la variación del desplazamiento lineal relativo de los nudos N1 y N2. Pues, la suma de todos los desplazamientos lineales relativos, ¿no?, tiene que ser igual a 0. De esa manera obtenemos un sistema lineal de 3 ecuaciones denominado ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura. Y como les iba mencionando, los desplazamientos delta 1,0, delta 1,1 hasta delta 3,3, todos esos desplazamientos se los calcula aplicando el método de los trabajos virtuales. Bien, una vez calculado todos esos desplazamientos, lo que hay que hacer es resolver el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y al resolverlo, pues ya vamos a tener X1, o sea, el momento en el apoyo empotrado. Ya vamos a tener X2, la reacción horizontal en el apoyo en F. Y vamos a tener X3, o sea, voy a tener el esfuerzo normal en la barra DE. Ya que X3, recuerden, es el esfuerzo interno. Como se trata de una biela, al cortar aparece solamente el esfuerzo interno. Resulta que al resolver este sistema ya vamos a tener también ese valor, el esfuerzo interno en la barra DE. Y una vez hecho eso, ya puedo calcular el resto de la estructura sin ningún problema. Bueno, prosigamos. Una vez obtenido este sistema de ecuaciones, tenemos que calcular las deformaciones aplicando el método de los trabajos virtuales. Y bueno, recordemos cómo se calculan esas deformaciones. Primero que nada, tengo que hacer un resumen en una tabla de los resultados obtenidos en el análisis de las estructuras E0, E1, E2, E3. Bueno, como se trata de un pórtico plano, no se toma en cuenta el cortante, no se toma en cuenta el torsor, no se toma en cuenta el esfuerzo normal. Tomamos en cuenta solamente los momentos flectores. Por lo tanto, en la primera columna y para cada una de las barras de mi estructura, en la segunda columna, disculpen, en la segunda, una vez analizado la estructura E0, acá debo colocar las ecuaciones analíticas del momento flector para cada una de estas barras. Ahí, ¿no? Lo mismo, habiendo analizado la estructura E1, aquí debo colocar las ecuaciones analíticas de los momentos flectores para cada una de estas barras y así sucesivamente, ¿no? Para la estructura E0, E1, E2 y E3. Y en la última columna, indicar los límites inferior y superior de la variable X. Y luego aplicamos la ecuación de Moore. Obviamente, para el portiquito que estoy explicando, intervendría solamente el primer término. Todo lo demás desechamos, ya que no he mencionado que haya temperatura, que exista asentamiento de los apoyos o apoyos elásticos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, es con esta ecuación, exactamente con el primer término en el miembro derecho, con el primer término, es que calculamos todos los desplazamientos. En este caso, todo esto es prácticamente 0, 0, 0, y me queda solamente el primer término. De todas maneras, ahí está el valor de K1,
es alfa delta TI más delta T sobre 2 y K sub 2 es alfa delta TI menos delta T sobre H. Proseguimos. Cálculo de las deformaciones. Ahí está la formulita. Y bueno, resulta que para no complicarnos con esto del cálculo de las deformaciones aplicando el método de trabajo virtuales, donde cuando aplicamos este método tengo que tener la estructura con la carga real, la estructura con la carga virtual, ¿no? Bueno, resulta que vamos a trabajar sin mencionar cuál es la carga virtual y todo lo demás. Hay una manera más práctica y una manera más mecánica de calcular las deformaciones. Para ello, esta ecuación la tengo que expresar de la siguiente manera. Ahí está. El delta IJ es igual al M sub I por el M sub J dividido EI por diferencial de X. Esta es la expresión que vamos a utilizar, ¿no? Y bueno, si la rigidez a flexión es constante, sale pues fuera de la integral y al final tendría que expresarlo de esa manera. Entonces, por ejemplo, la deformación debido a la carga externa propiamente dicho. O sea, en la estructura E sub 0, ¿no? Necesitamos calcular el delta 1, 0, el delta 2, 0 y el delta 3, 0. Entonces, ahí va. El delta 1, 0 es M sub 0 por M sub 1 sobre EI diferencial de X. El delta 2, 0, observen, es M sub 0 por M sub 2 EI diferencial de X. Y ahí está el delta 3, 0. ¿Y de dónde saco el M sub 0, el M1 y el M2? De la tabla. Me voy a la tabla. Y de la tabla saco estos valores, ¿no? La tabla que les mostré anteriormente, en la segunda columna están los valores de M sub 0. Luego, los valores de M sub 1, M sub 2 y M sub 3. Entonces, de ahí directamente tengo que irme a la tabla. Y no necesito estar hablando de cuál es la estructura con la carga real, cuál es la estructura con la carga virtual. No, no necesito acordarme de eso. Simplemente con el subíndice me voy al lugar que corresponde en la tabla y de ahí saco la información. Luego, las deformaciones debido a la carga unitaria X sub 1 igual a 1. O sea, esto lo hemos analizado en la estructura E sub 1. Entonces también ahí pues calculo el delta 1, 1, el delta 2, 1 y el delta 3, 1. También de la tabla obtengo estos valores. Y finalmente, después calculo para X2, digo, de manera similar, ¿no? Aplico estas restricciones y finalmente para X3 igual a 1, calculo el delta 1, 3, el delta 2, 3 y el delta 3, 3. Luego, estas integrales las tienen que resolver utilizando su maquinita de calcular. Esas maquinitas comunes que valen 70, 80, 90 bolivianitos permiten calcular integrales, pues las tienen que utilizar. Antiguamente, cuando no había máquinas de calcular, ya les cuento, era un relajo calcular estas integrales. Era bastante complicado. Bien jóvenes. Entonces, de esa manera calculo todos los desplazamientos. Y volviendo un poco al tema de los apoyos elásticos, ¿no? Donde ahí les estoy mostrando la formulita de Hooke, ¿no? Que dice que se aplica a resortes, que la fuerza aplicada al resorte es igual a la deformación que experimenta el resorte multiplicado por un coeficiente llamado coeficiente de rigidez del resorte. Bueno, en los mercados y en los supermercados también, pues cuando uno va a hacer compras, por decir,
carne para un churrasco, pues allá miden el peso con una balanza. Y como los bolivianos casi no tenemos ética, siempre buscamos hacer trampa para ganar más dinero, ¿no? Siempre. Les comento que la mayoría de mis parientes, de mis hermanos, son comerciantes. Todingos son comerciantes. Yo soy el único que estudió ingeniería y les comento que están llenos de plata. Platudango y platudanga, mis hermanas. Bueno, a veces digo, debí haberme dedicado al comercio. Pero no me arrepiento. Pero les digo, un comerciante, yo los conozco pues, como son. Un comerciante no tiene ética, ¿sí? Porque si tuviese ética, no debería estar como comerciante. Cuando uno va y compra, por decir un zapato, le dicen, no, este zapato es brasilero. Brasilero. No, señores, mentira. Cuando ustedes van a comprar a Fair Play, dicen original. Mentira, señores. ¿Ya? Toda la indumentaria que hay en esas tiendas es de procedencia china. Los chinos se han hecho famosísimos por imitar originales. Lo sacan idéntico, ¿no? Y lo que a ustedes, por decir, un zapato, un tenis, les venden, por decir, en $150, a ellos les cuesta $30, ¿ya? Les venden a ustedes en $150, a ellos les cuesta $30. Es que así son los productos chinos, son baratísimos, más aún que ellos compran por cantidad. Traen de China en vagones, en full, vienen en buque, descargan, ¿ya? Y lo digo con conocimiento de causa. Es por eso que mis familiares se han vuelto millonarios. Ya, entonces, pues, en los mercados, volviendo al tema, pues las balanzas no están correctamente calibradas. Algunas deliberadamente lo descalibran y otros, pues, por el excesivo uso, también se descalibra. Y bueno, esa descalibrada va en perjuicio del comprador, va en perjuicio. Pues los funcionarios de la alcaldía, entre una de sus competencias, es velar por eso que llaman el consumidor, nos dicen consumidores, ¿no? Velar por la integridad del consumidor. Y lo que tienen que hacer, su obligación, es controlar en los mercados el calibrado de las balanzas. Bueno, pero eso de que la alcaldía vaya a controlar las balanzas es un sueño, es una ilusión. Eso no va a suceder nunca en nuestros países, ¿no? Ellos están en otros trabajitos, haciendo más plata. Bien, entonces, si un funcionario cumple su función, tiene que aplicar la formulita de Cook. Tiene que aplicar esta fórmula, ¿ya? Resulta que cada balanza está grabado en la balanza este coeficiente, el coeficiente de rigidez. Entonces, el funcionario de la alcaldía lo que tiene que hacer es colocar un peso sobre la balanza y medir cuánto se deforma, ¿no? Medir cuánto se deforma. Y de aquí despejo K. Despejando K, voy a tener fuerza dividido deformación. Entonces, el funcionario de la alcaldía coloca un peso y luego la balanza se mueve, se estira, mide la deformación y el cociente entre la fuerza y el desplazamiento da el coeficiente de rigidez. Da un valor. Ese valor lo tiene que verificar con el que dice la balanza. Y si hay diferencia, a aplicarle la multa al vendedor. Pero lamentablemente, eso no lo hacen. Así que estamos libres, no hay quien nos ayude cuando vamos a comprar. Bien, jóvenes. Entonces, K es el coeficiente de rigidez del resorte. Ahora, yo de aquí
puedo despejar, observen, delta. Delta. Aquí en la primera ecuación, la fuerza está en función del desplazamiento. Es linealmente proporcional al desplazamiento. Ahora, despejo el desplazamiento. Ahora tengo la función inversa, donde el desplazamiento está en función de la fuerza. Y al despejar, el coeficiente de rigidez pasa como denominador. Bueno, y tengo 1 sobre K. Resulta que a la inversa, este 1 sobre K es la inversa de la rigidez. Resulta que a la inversa de la rigidez, ¿ya?, se le denomina coeficiente de flexibilidad. La letra K es el coeficiente de rigidez. 1 sobre K, que le voy a llamar F, es el coeficiente de flexibilidad del resorte. Es el coeficiente de flexibilidad del resorte. Donde ahí tengo el desplazamiento en función de la carga. En función de la carga que se le coloca a la balanza. Bueno, pero ya no hablemos de balanza, hablemos de estructura. F es la fuerza que le aplicamos a la estructura y delta es obviamente la deformación. Y F es el coeficiente de flexibilidad. Ahora, si la carga o la fuerza es igual a 1, miren, aquí tengo una carga igual a 1, igual a 1, igual a 1. Si la carga aplicada es igual a 1, el desplazamiento no es otra cosa que el coeficiente de flexibilidad. Entonces, si la carga tiene valor unitario, el desplazamiento es igual al coeficiente de flexibilidad. O se le llama simplemente coeficiente de flexibilidad. Ahora, volviendo para atrás, los valores de delta 1,1, delta 2,1, delta 3,1 y así sucesivamente hasta delta 3 son deformaciones calculadas asumiendo que la carga vale 1. Por lo tanto, estas deformaciones, ¿ya?, a esas deformaciones las podemos denominar coeficientes de flexibilidad de la estructura. ¿Ya? Delta 1,1, delta 2,1, delta 3,1 son coeficientes de flexibilidad de la estructura. Delta 1,2, delta 2,2, delta 3,2 también coeficientes de flexibilidad de la estructura y así sucesivamente. Bueno, entonces las deformaciones, como son debido a cargas unitarias, son coeficientes de flexibilidad. Por eso que al método que estamos viendo, que le hemos denominado método de las fuerzas, también se le llama el método de las flexibilidades, ya que se manejan muchas deformaciones debido a cargas unitarias y esas deformaciones son igual al coeficiente de flexibilidad, es que a este método también se le llama método de las flexibilidades. En realidad, los libros más modernos simplemente dicen método de las flexibilidades, ya no dicen método de las fuerzas. Eso ya va pasando a la historia. Porque este mundo no se detiene, todo va cambiando. Y aquel que no cambia, ahí sí, se lo lleva el río. Bien, jóvenes, entonces ahí está. Coeficientes de flexibilidad de la estructura. Proseguimos. Volvemos nuevamente a la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura, que en este caso son tres ecuaciones con 3 incógnitas. Se supone que ya hemos calculado los desplazamientos debido a la carga externa propiamente dicha, o sea, delta 1, 0, delta 2, 0 y delta 3, 0. Y se supone que también ya hemos calculado todos los coeficientes de flexibilidad. Por lo tanto, de aquí en adelante
simplemente es cuestión de resolver este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Muy bien. Hay varios métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Uno de ellos es el método matricial. Si aplico el método matricial, entonces este sistema de ecuaciones lineales lo puedo plantear de la siguiente manera. Lo voy a plantear mediante una ecuación matricial, donde el primer término de esa ecuación matricial es una matriz columna cuyos elementos son las deformaciones en la estructura E sub 0, o sea, las deformaciones en la estructura principal debido a la carga propiamente dicha. Y en este caso, la carga propiamente dicha es una carga uniformemente distribuida más una carga puntual. Bueno, y no siempre va a ser así. En vez de la carga uniforme y la carga puntual, podría haber colocado como carga la temperatura. Entonces, delta 1, 0, delta 2, 0, delta 3 son deformaciones debido a la temperatura. Podría haber sido también la carga, asentamiento de los apoyos. Entonces delta 1, 0, delta 2, 0 y son deformaciones en la estructura E sub 0 debido al asentamiento de los apoyos. Bien, continuemos con la ecuación matricial. Luego, los términos donde intervienen los coeficientes de flexibilidad y las incógnitas hiperestáticas X1, X2 y X3, haciendo recuerdo de lo que ustedes han visto en matrices, ¿no? Ahí coloco los coeficientes de flexibilidad, delta 1,1, delta 1,2, ¿no? Que en total me han de permitir obtener una matriz cuadrada de 3 filas y 3 columnas. Y esto lo multiplico por una matriz columna cuyos elementos son las incógnitas hiperestáticas X1 y X2. Entonces, aquí tengo el producto de dos matrices, una matriz cuadrada por una matriz columna, ¿no? Volviendo al tema de producto de matrices, bueno, cuando multiplicamos matrices, multiplicamos las filas por las columnas, ¿no? Y si hago eso, voy a volver nuevamente a el sistema de ecuaciones lineales. Y luego, esto igual a la matriz columna, cuyos elementos son nulos, 0 y 0. Bueno, esta matriz cuadrada, en este caso es una matriz de 3 por 3. En el caso de una estructura ya real, supónganse un edificio de uno de los módulos, supónganse el 245. Entonces, esta matriz ya no va a ser de 3 filas y 3 columnas. Para el módulo 245, estimo que esta matriz ha de tener más o menos unas 2.000 filas y 2.000 columnas. Y obviamente 2.000 incógnitas hiperestáticas. Bueno, la ventaja de trabajar matricialmente es que luego, imagínense, ¿será que yo voy a poder un papel colocar una matriz de 2.000 filas y 2.000 columnas? Obviamente me va a llevar muchísimo tiempo, necesitaría papeles por montón. Bueno, pero eso no es necesario. Cuando trabajamos matricialmente, esto lo podemos expresar de una manera más condensada, ¿no? Ahí está. A la matriz columna no me interesa la cantidad de elementos que tenga, lo represento de esta manera, delta 0. Más, luego a esta matriz cuadrada lo represento de esa manera. Es la matriz y le llamamos la matriz de flexibilidad de la estructura. Y finalmente, una matriz columna, que es la matriz de las incógnitas, igual a la matriz nula. Luego, de aquí despejo las incógnitas. Proseguimos para arriba. Despejo las incógnitas. Nuevamente estoy mostrando a delta sub 0, matriz de las deformaciones debido a la carga externa. Ojo, delta 0 es la matriz
de las deformaciones debido a la carga externa. Y la carga externa puede ser temperatura, puede ser asentamiento de los apoyos, puede ser cargas distribuidas, puntuales, en fin. Luego, F es la matriz de flexibilidad de la estructura, esa es la matriz de las incógnitas y esa es la matriz nula. Bueno, jóvenes, me estoy adelantando un poquito a lo que ustedes van a ver en la materia del noveno semestre, si no me equivoco, análisis matricial de estructuras. Allá van a volver a ver esto que estamos viendo. Obviamente con mayor profundidad, ¿ya? Entonces, luego hay que resolver esta ecuación matricial. Pues hagamos la resolución aplicando lo que conocemos de matrices. De acá, despejo delta sub 0. Aquí está como positivo, al otro lado pasa como negativo. Luego, de aquí tengo que despejar X, pero estoy trabajando con matrices, entonces debo tener cuidado. Para despejar X, hago lo siguiente. Previamente multiplico, vamos a ver aquí a continuación, previamente, bueno, aquí la suma o la resta de la matriz nula por cualquier otra matriz me da esa matriz. Luego, de aquí despejo X, pero previamente multiplico por la izquierda por la inversa de la matriz de flexibilidad. Ambos miembros de esta ecuación matricial los multiplico por izquierda por la matriz inversa de la matriz de flexibilidad. Luego, el producto de la matriz inversa por la matriz me da la matriz identidad. Entonces, ahí voy a tener matriz de identidad por X, por F a la menos 1 por delta 0. Y, bueno, aquí está mal. El signo menos ya lo saqué afuera. Luego, el producto de la matriz inversa por X me da simplemente X, ya que la matriz identidad es el elemento neutro para el producto de matrices. Por lo tanto, en definitiva, ¿ya? X ha de ser igual al producto de dos matrices. Una de las matrices es la inversa de la matriz de flexibilidad y el otro es la matriz que contiene las deformaciones debido a la carga externa. Hacemos ese producto y no es más, señores, llegamos a tener la matriz de las incógnitas. O sea, llegamos a tener los valores de los elementos de esta matriz, que son X1, X2, X3 y así sucesivamente. Bien, jóvenes, Ingeniero. Sí, le escucho. Pero para una ecuación de 3, creo que otro método sería más corto, ¿no? Porque ese método matricial está largo, ¿no? Bueno, si se lo hace a mano, sí. Si se lo hace a mano. Pero si lo hace con un computador, esto demora milésima de segundo. ¿No? Dijo, ingeniero, ¿y qué programa recomienda para el tema de matrices? Bueno, nosotros máximo vamos a trabajar con 3 incógnitas hiperestáticas. En los exámenes, a no ser que esté enojadísimo por algo y si ustedes me hacen enojar, pues les voy a plantar con 3 incógnitas. Pero eso es lo máximo. Y con 3 incógnitas tiene para estar trabajando fuerte y duro unas 3 horas. Y el examen va a durar 3 horas. Y tendría que tomarles un día domingo para no perjudicarles. ¿No? Pero máximo es 3 incógnitas. Y la maquinita de calcular que ustedes tienen también hace producto de matrices.
Sin embargo, esta parte matricial que estoy mostrando es, ya les dije, una información, me estoy adelantando un poquito a lo que ustedes van a ver en la materia de análisis matricial de estructuras. ¿Ya? En los exámenes no voy a preguntar esto. No, esto no va. El sistema ya ustedes lo resuelven con su máquina de calcular. Bien, jóvenes, lo vamos a dejar ahí. Continuamos la próxima semana. El lunes hay paro por el tema del referéndum. Pues habrá que ir. Yo voy a ir porque si no voy, me descuentan el 20% de mi sueldo. Y si ustedes no van, también les descuentan, les parece que... Bloquean. Ya, sí, algo así. Bueno. Inscripción lo bloquean. Sí. Miren, eso es obligado. En otros países también, donde hay democracia, no es obligatorio ir a votar. Como en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos no es obligatorio ir a votar. Lo mismo en Chile. En Chile también no es obligatorio ir a votar. Bien, jóvenes. No es más, lo dejamos ahí. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Ingeniero, antes que se retire, por favor, si me podría ayudar un poquito con el práctico en la primera imagen, si lo pudiera poner, por favor. Esa es la labor del ayudante, por si acaso. No, es que yo no puedo asistir por lo que yo no estoy en Santa Cruz y las clases son presenciales. Bueno, entonces le tenés que cobrar plata por la clase particular que le voy a dar. No, mentira. Ahorita vamos a ver. Voy a pillar dónde está eso. Voy a buscar dónde está ese práctico. El WhatsApp, ingeniero, más rápido la encuentra. Ah, claro, pues está ya en WhatsApp. Ahorita mismo nos vamos. WhatsApp. Aquí está la materia. ¿No? Aquí está. Bien, ese es el práctico. Sí, ¿Cuál ahí es su consulta? en la primera imagen, Ya. la primera estructura. O sea, es un pórtico, de que un empotrado con 3 articulaciones, ¿no es? Sí, claro, tiene 1, 2, 3 articulaciones y abajo en la barra que está en posición vertical tiene en su extremo inferior se encuentra empotrado. Mi pregunta es si lo resuelvo directamente así aplicando momento en el empotrado, porque está directamente el momento. Desde luego, si quiere calcular las reacciones en el apoyo empotrado, aplica las ecuaciones de la estática y no hay ningún problema. No habría ningún problema. Sumatoria de momentos. Y como la estructura es simétrica, pues la reacción vertical es la resultante de esa carga uniforme. Ya. Y otra preguntita en la gráfica 3, ahí donde esa del Sí. medio, esa que es una viga simplemente apoyada, directamente ahí nos pide el desplazamiento angular del nudo B y C. O sea, pide calcular. Sí, desplazamiento angular del nudo. Del nudo B. Sí, del nudo B. Pero en un video usted explicó, bueno, en una clase, que cuando la viga es larga, o sea, usted solo toma el L medio cuando integra y lo multiplica por 2. ¿Eso mismo se aplicaría en esa? Como es una estructura simétrica, Sí. Sí, se aplica lo mismo, porque es simétrica. Que si no fuese simétrica, no se puede hacer eso. Ya. Esa era mi duda, ingeniero. Muy bien. Gracias.
Ingeniero, yo tengo una preguntita ahí de ese práctico. En la estructura 2 nos da un dato que es el coeficiente de rigidez y está en toneladas y era mi confusión porque yo todos los datos lo vi en kilonewton. Y, Sí, tienes razón aquí. ajá, Se me fue, lo tengo que convertir a kilonewton metro. Entonces, si me están escuchando, aquí aumentenle un cerito más, ya no va a ser 1800, sino 18.000 y automáticamente ya es kilonewton metro. Toneladas lo borran y se convierte en kilonewton metro, ¿ya? Aumentenle un cerito más, está bien, ingeniero. Gracias. ¿ya? Ingeniero, Bien, jóvenes, me perdón, despido hasta el próximo martes. ingeniero, ¿Sí? ¿Alguien está hablando? perdón, el primer ejercicio, el voladizo derecho, como dice usted, que es simétrico, también vale 2. Sí, vale dos también. Vale 2, no está acá. Ambos lados, sí, vale 2 metros. Gracias, ingeniero. Ya. Bien, jóvenes, hasta luego a todos ustedes.